lógicamente que una es de demanda y la otra es de oferta. ¿Cuáles son? Díganme, si no me acuerdo. La primera que decía, menos 5.000. Más 20p. Más 20p. ¿Y la otra? 4.000. 2.200. ¿Qué fue, profe? ¿Cómo? ¿Qué fue? Precio. ¿Y Q? Cantidad. ¿Por qué? Porque tanto la demanda como la oferta muestran una relación entre el precio y la cantidad. ¿Ya? Me dijeron 2.200. ¿Más? No, menos. Tiene que ser menos. De ahí le voy a decir por qué tiene que ser menos. ¿Menos cuánto? 4p. 4p. ¿Cuál? La primera, ¿es de oferta o es de demanda? ¿Y por qué? Claro, porque podrían tirar la nación y en una vez se la sentamos. ¿Por qué? Porque dice menos 5.000. Nadie. No, No, pero se la ocurrió. Sí, lo que pasa es la primera es de oferta. ¿Qué decía la ley de la oferta? Existe una relación directa o positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. Eso quiere decir que la Q tiene el mismo signo de la P. ¿Cómo es el signo de la Q? Positivo. ¿Y cómo es el signo de la P? Es más 20p. Positivo, positivo. Esto quiere decir que esta es una curva de oferta. ¿Qué dice la demanda? Que existe una relación inversa o negativa entre el precio y la cantidad. Eso quiere decir que si uno sube, el otro baja. Uno con signo positivo, el otro con signo negativo. La Q es positiva y aquí la P es negativa. Esta sería de demanda. Ese valor de ahí no tiene ninguna incidencia, puesto que es la constante. Lo que nos interesa es la variable. Y la variable es el precio. ¿Estamos? Ya. Esto de acá, no sé si ustedes se acuerdan, voy a inventar cualquier cosa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llaman esos? Son sistemas de ecuaciones. ¿Y cuál era la gracia de esto? ¿Sabes cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿Sí? Bueno, arriba tenemos lo mismo, solo que en vez de X tenemos Q y en vez de P tenemos, en vez de Y tenemos P. Pero es lo mismo. Esto tenemos que resolverlo de alguna manera, porque finalmente aquí tenemos que saber el valor de X y de Y, pero en nuestro caso de economía tenemos que saber cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Tenemos que saber P y tenemos que saber Q. ¿Ya? ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, en la media nos enseñaron varias formas, ¿no es cierto? Una es, por ejemplo, multiplicando por 3 la de abajo y la restamos. ¿Ya? Otra sería despejar la X y la reemplazamos en la de arriba. Pero hay una que, para el caso de la economía, es mucho más fácil. Y eso se la voy a explicar ahora. El método se llama igualación, porque esto también se puede hacer por transformaciones lineales, por determinantes y matrices, hay un montón de métodos para hacer eso. ¿Ya? Pero yo les voy a decir el más fácil de todos, y apréndanselo de memoria. Ahora, si a alguien no le gusta el método que yo utilizo, puede utilizar el que quiera, porque a mí finalmente, ¿qué es lo que me interesa? El resultado. Si lo sabe bien, el método que sea, bienvenido. El método de igualación dice que si dos variables son iguales, el complemento también es igual. Si Q es igual a Q, quiere decir que menos 5.000 más 20p es igual a 2.200 menos 4p. En otras palabras, si yo asumo que las cantidades son iguales, pero ¿por qué estoy asumiendo que las cantidades son iguales? Porque en equilibrio la cantidad que se demanda es igual a la cantidad que se ofrece. Por eso asumo que estas dos son iguales. Y si esas dos son iguales, la consecuencia es que menos 5.000 más 20p va a ser igual a 2.200 menos 4p. Y listo. Y ahí ya tengo mi expresión. Aquí tengo una sola ecuación y tengo una sola incógnita, por lo tanto ahora sí puedo despejar. ¿Qué hago ahora? Junto a un lado las p y al otro lado los números. En este caso me sale más fácil pasar las p al lado izquierdo. ¿Qué tengo al lado izquierdo? Una 20p y esa más menos
Es que pues si así nomás no se pone. El 4P pasa positivo. Pasa al otro lado positivo. Si está a ese lado de la igualdad, pasa al otro lado sumando. Serían más 4P. ¿Sí? Claro. Igual. Me quedan los 2200. Más Más. 5000. Y este que está restando, porque tiene un signo menos, pasa sumando y serían más 5000. Sumo. ¿Cuántas P tengo? 24P. Y esto va a ser igual a 7200. ¿Cuánto P es igual a 7200 dividido en? Y esto es. Ah, 300. ya, 300. Quiere decir que P es de 300. ¿Qué es eso? El precio de equilibrio. De equilibrio. Bien, es el precio de equilibrio. ¿Estamos claros, no es cierto? Pero ahora tenemos que confirmar que sea el precio de equilibrio. Para que sea precio de equilibrio, ¿cómo confirmo yo que ese es el precio de equilibrio? Reemplazando. Ya, lo reemplazo en las otras dos funciones. ¿Qué resultado debería obtener? En los dos, la misma Q, la misma cantidad. Claro, porque el punto de equilibrio dice que a un cierto precio, en este caso nosotros lo determinamos en 300, la cantidad que se ofrece va a ser igual a la cantidad que se demanda. Por lo tanto, me voy a la primera función y reemplazo P. ¿Qué voy a obtener si reemplazo P en la primera función? Voy a obtener... No, tampoco. Voy a obtener la cantidad ofrecida. Recuerden, no es lo mismo demanda que cantidad demandada, ni oferta que cantidad ofrecida. En este caso estoy hablando del precio. Y el precio es el único factor que afecta a la cantidad ofrecida o a la cantidad demandada. Por lo tanto, si tomo este precio de 300 y lo reemplazo, voy a obtener la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque la primera función ya dijimos que era de oferta. Esto es menos 5000 más 20P. ¿Qué hago entonces? Reemplazo el 300 y me quedaría que Q es igual a menos 5000 más 20 por 300. Q es igual a menos 5000 más 20 por 300 son 6000. Por lo tanto, Q es igual a 1000. Y esto sería cantidad ofrecida o cantidad de equilibrio también. ¿Sí? ¿Estamos claros? Es la cantidad ofrecida. Pongámosle aquí cantidad ofrecida. Entonces voy a hacer aquí la otra. Q va a ser igual a 2200 menos 4 por 300. Q va a ser igual a 2200 menos 1200. Por lo tanto, Q es igual a 1000. ¿Y qué es esto? Cantidad demandada. ¿Pero cómo es con respecto a la cantidad ofrecida? Por lo tanto, esto sería la cantidad de equilibrio. Y ahí está confirmado que 300 es la cantidad de equilibrio. Si en la prueba ustedes determinan un precio de equilibrio y al reemplazarlo le dan cifras diferentes, quiere decir que ese no es el precio de equilibrio. O que están cometiendo algún error. Tiene que dar exactamente igual. Fotos, porque para que no lo escriban, porque pretendo que mejor le puedan decir a cómo se hace esto. Y después en su casa, como está desarrollado en la plataforma y más las fotos, pueden ir haciendo la boca. Entonces la primera pregunta decía determinar el punto de equilibrio y graficar. Ya, a ver, como ya copiaron y me fui muy acá, necesito un pedazo más grande de la pizarra, así que voy a hablar esa otra parte. ¿Ya? Saquen la foto, asegúrense. Reitero, ya está desarrollada igual, pero aún así. Ya, voy a borrar acá. Porque le tengo que hacer aquí el gráfico.
ver, aquí atención a lo siguiente. En la prueba, cuando yo quiero que grafiquen, ¿qué es lo que hacen? Algunos hacen esto. Y eso va a estar mal. ¿Por qué? Porque de hecho no parte de cero. Otros, ¿qué es lo que hacen? Ponen el gráfico y tiran una cruz donde cayó. Claro, ahí se ve que hay un equilibrio de mercado, pero no es el equilibrio que corresponde a esas funciones. Por lo tanto, el gráfico, para que esté correcto, tiene que ser el que resulte de esas funciones. Y ese gráfico va a ser el que voy a hacer yo ahora. ¿Por qué esto? Porque puede ser así. ¿Y qué tal si mi gráfico, por ejemplo, da así? ¿Es un equilibrio de mercado, no? Sí, si lo puedo hacer de regreso, no hay problema. O podría ser así. O podría que me dé por allá arriba, o que me dé por acá abajo, o por allá. Pueden ser infinitos. No me sirve ninguno de esos, tiene que ser el que realmente corresponda. Y ese es el que vamos a construir ahora. ¿Ya? Así que hecha la aclaración, para la prueba de resta de puntaje, si el gráfico no está así como chamullado. Ya, lo único que sabemos es que va a dar una X, uno que sube y otro que baja, nada más. Pero el punto de equilibrio nos da la primera pista de cómo es el gráfico. En el punto de equilibrio, ¿qué curva pasa por el punto de equilibrio? Las dos, si es el equilibrio. En ese punto la oferta es igual a la demanda. Entonces puede ir así y así, pero ¿por dónde pasa y cuál es la pendiente? Bueno, veamos la primera cosa. A ver, para que los gráficos den perfecto, ustedes tienen que respetar la escala. ¿Se acuerdan que les dije que si, por ejemplo, alguien dice que ahí está el 100 y allá está el 200, ¿está bueno eso? Está malo, porque el 200 no podría estar allá. Yo acabo de decir que eso vale 100, por lo tanto el 200 debería estar más o menos por ahí, y así respeta la escala. Si aquí tengo el 1, ¿puedo tener el 2 ahí? No. Tampoco. El 2 estaría más o menos por ahí. ¿Sí? Respetando la escala, van a dar líneas rectas perfectas y toda la información del gráfico va a estar correcta. Ya, vamos bien. Como yo aquí no tengo ni centímetros ni cuadritos, al ojo nomás. Veamos cómo anda el ojo. A veces no hay, otras veces van muy cerca, pero yo lo que quiero es que mi gráfico me dé más o menos al medio para tener toda la información. Si me da muy arriba no me sirve, muy abajo tampoco, la idea es que está en medio. Entonces, para que vea el medio, ¿qué es lo que hago? Bueno, por aquí está el medio, ya digo que ahí van a estar. ¿Qué valor tendría que poner ahí? 150. No. 500. 1000. Pongo la cantidad de equilibrio. Y la cantidad de equilibrio es de 1000. Coloco el 1000 ahí. Y 300 lo voy a poner más o menos por. Ya, pues vamos ahí. Ya, más o menos medio. ¿Ya? 300. Listo. Entonces yo lo que sé es que las dos curvas pasan en el punto donde al precio del crecimiento se demandan y ofrecen 1000 unidades. ¿Cómo ubico ese punto? Paralelo al eje X y después paralelo al eje Y. Se juntan ahí. Por lo tanto, ahí está el punto de equilibrio. Yo sé que las dos curvas van a pasar por ese punto. Lo que pasa es que la de demanda puede venir así, puede venir así, puede venir así, y ahí entre medio hay millones de posibilidades. Lo mismo con la de oferta. La de oferta puede que vaya así, puede que vaya así, que vaya así, también millones de posibilidades. ¿Cómo determinar cuál es la que realmente pasa por ahí? Bueno, para eso están las funciones. Voy a borrar acá y vamos a desarrollar las funciones. Voy a graficar primero la de oferta, perdón, la de demanda para seguir con un orden que siempre uno habla primero la demanda después de la oferta. La de demanda es la de abajo, ¿no es cierto? Pongo la curva. O sea, la función 2200 menos 4P. Antes de seguir. Esta es una curva de demanda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el precio es bajo? La cantidad que se manda es alta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando el precio empieza a subir? Empieza a bajar la cantidad, ¿no es cierto? Si sigue subiendo el precio, más baja la cantidad. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que
¿Qué pasa ahí en esa cuenta? Ahí la cantidad que se demanda es cero. Eso quiere decir que ese es el precio máximo que van a pagar los consumidores. Y de ahí, mientras más le bajen el precio, más van a ir demandando. ¿Ya? Pero hay que tener clarito que ese es el precio máximo que van a pagar los consumidores. Porque en ese precio la cantidad demandada es cero. Entonces, yo quisiera saber en este gráfico, ¿cuál es ese punto? ¿Qué tendría que hacer para obtener ese punto? Me hago la pregunta, ¿a qué precio, en la incógnita, la cantidad es cero? ¿Cómo expreso eso en la fórmula? Tiene que reemplazar. Reemplazo el cero en la Q. Reitero, la pregunta es, ¿a qué precio los demandantes no van a demandar nada, es decir, van a demandar cero? Entonces queda como incógnita la P y la Q pasa a ser cero. Entonces, si Q igual a 0, entonces, ¿qué tendríamos? 0 igual a menos 4P. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Despejo la P. Como está restando, pasa al otro lado sumando y quedaría 4P igual a. Por lo tanto, P es igual a. Y esto implica que P es igual a. No, 600 sería 2004. 550. Quiere decir entonces que el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores es de 550. No van a pagar más. Si aquí está el 300, el 550 debería estar. 550 mejor está por ahí. ¿Sí? Son 250 más menos de 300. Sí, no, supongamos que está ahí. Ustedes lo van a hacer con. O sea, siempre vamos a tener que sacar ese. Tienen que sacar ese punto. Ya. Porque ahora yo sé, y está confirmado, que la curva pasa por ese punto y pasa por ese punto. ¿Qué hago entonces para obtener la curva de demanda? Saca el precio más. No, ya, está listo. Ahora simplemente uno de los dos puntos. ¿Ya? En este caso, y aquí otra vez tendríamos derecho. Salió perfecto. Más perfecto todavía. ¿Ya? Listo, y esta es mi curva de demanda. Fácil obtener la curva de demanda, ¿no es cierto? En la función de demanda pongo la curva 0, despejo y obtengo el precio. Listo. Ahora me falta la curva de oferta. Y para la curva de oferta, lo que tengo que hacer yo es saber el precio mínimo al que están dispuestos a ofrecer los productores. ¿Cómo obtengo ese precio mínimo? Igual como obtengo el precio máximo. Tomo la curva de oferta y hago la Q igual a 0. Entonces, voy a la curva a la función de oferta que Q era igual a menos 5.000 más 20P. Entonces, de nuevo, si Q igual a 0, entonces 0 igual a menos 5.000 más 20P. Menos 5.000 más 20P. ¿Y ahora? Estos 5.000 los tiro para allá para que queden positivos, ¿no es cierto? Igual a 20P. Ahora puedo decir que P es igual a ¿qué cosa? 5.000. A 5.000. Y estos 20 pasan dividiendo. Por lo tanto, P es igual a. Sí, 250. ¿Qué significa ese precio de 250? Es el precio mínimo al que están dispuestos a ofrecer los productores. Por lo tanto, la mitad está por ahí más o menos, ¿no es cierto? Eso serían 150. Esto lo divido en 3, serían. Ahí está más o menos dividido en 3 partes iguales. Ahí estamos. Supongamos que si estos son 150, ahí estaría el 200 y ahí estaría el 250, ¿cierto? Estamos más o menos bien. Estamos tratando de respetar la escala.
Vuelvo a reiterar, ustedes tienen centímetros o tienen cuadrículas, pueden hacer Pero más. la evaluación es ¿Cómo? la evaluación es una hoja. No, pueden traer hojas de papel milimetrado, entonces si quieren. ¿Ya? Como les salga más cómodo. Pero en hoja blanca no les recomiendo porque. No, pero usted va a dar por una hoja. No, yo tengo la prueba y ustedes ponen la hoja. ¿Ya? Ya. Sigamos. Ahora yo tengo la otra información. Yo sé que la curva de oferta pasa por el punto de equilibrio, pero también pasa por el precio de 250. ¿Qué hago? 2, 1. Me salió bien. Bueno, está activado bien, pero. De nuevo. Ahí está mejor. Oferta. Y ahí tengo explicado mis funciones de oferta y de demanda. Si se dan cuenta, es más bien un proceso, pero disfrutar de ninguna. Tienen que acordarse de igualar las dos funciones, despejar P, despejo el plaza, mantienen Q, y para saber el otro punto, en las dos funciones ponen Q igual a 0 y despejan. Y ahí les va a dar los precios, los diferentes precios, que serían el máximo que están dispuestos a pagar los consumidores y el mínimo que están dispuestos a ofrecer los productores. Bien, si miran el ejercicio, Todo eso va a salir inclusive a la prueba. y estamos aquí recién empezando. Pero profe, lo que está desarrollado sale eso. Sí, sale. Y de hecho la otra semana lo vamos a volver a hacer con el ¿Cómo lo otro tiene que ejercicio. desarrollar en la prueba? Sí, completo. Ya. En el ejercicio, si miran en el celular, dice la segunda pregunta, ¿la tiene alguien por ahí? ¿Cuál es la cantidad ofrecida? Ah, a un precio de 2.80. Ah, de 80. Sí, me acuerdo que decía 2.80, ¿cierto? Ya. Voy a borrar acá. Le sacaron foto de esto porque está como el desarrollo. Pero eso está en línea. El gráfico no Está, pero igual si tienen un segundo respaldo, no es malo. Vamos a hablar entonces. Veamos. Me preguntan a un precio de 280, esto lo voy a hacer con rojo. A un precio de 280 pesos. La primera pregunta es, ¿cuál es la cantidad demandada a 280? Ya sabemos que no va a ser el equilibrio el 280. La cantidad demandada no va a dar igual que la cantidad ofrecida. Porque el equilibrio ya sabemos que se produce en 300. Fíjense, si esto estuviera bien hecho, el 280 debería estar más o menos por ahí, ¿no es cierto? Claro, 250, 280, 300, por ahí. ¿Yo qué tengo que hacer ahora? Determinar a través del gráfico cuál es la cantidad demandada y cuál es la cantidad ofrecida. Para eso, ¿qué hago? Que si me voy paralelo, y aquí va a estar la cantidad ofrecida. ¿Ya? Y después sigo en paralelo y va a estar más por ahí. Y ahí que va a haber la cantidad demandada. ¿Sí? Eso es lo que tengo que determinar ahora. Ya. Lo único que yo sé con este método, si el gráfico está bien hecho, es que la cantidad demandada es menos que 1000 y la cantidad ofrecida es más de 1000. Cantidad, dije demandada, bueno, de nuevo, por si acaso cometí un error. La cantidad ofrecida es menos de 1000 y la cantidad demandada es más de 1000. ¿Eso por qué? Porque el precio bajo y el precio bajo le conviene al que compra y no tanto al que vende. Por lo tanto, el que vende va a querer ofrecer poco y el que compra va a querer demandar más. Ya. Vamos a determinar claramente cuáles son esos precios o esas cantidades. Ya tenemos precios. La primera pregunta era la cantidad demandada. Por lo tanto, me voy a la curva de demanda. Q igual a menos 4P. por 2.80. Pero me preguntan por el precio de 280, por lo tanto, lo que habría es 2200 menos 4 por 280. Q sería igual a 2200 menos 1120. Por lo tanto, Q es igual a 1080.
a 280 pesos. ¿Queda claro, no es cierto? ¿Por qué? Porque lo reemplacé en la curva de demanda. Hago lo mismo, pero en la función de oferta. Aquí tenemos la función de oferta. ¿Qué hago? Reemplazo el 280. 20 por 280. La cantidad sería igual a menos 5.000 más 5.600. ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad es de 600. Y esta sería la cantidad ofrecida, porque la curva de oferta a 280. Veamos, yo dije que la cantidad demandada es de 1080. La cantidad demandada es esta. ¿Está más o menos 1080 ahí? Sí, ¿no es cierto? Un poquito más de 1000. Y la cantidad ofrecida, la que vamos a sacar es de 600. Y el 600 debería estar ahí. ¿Se dan cuenta lo bueno que es un gráfico bien hecho? De inmediato me dice las cifras. ¿Qué tal si yo por un error obtengo que la cantidad ofrecida es de 2.500? Me iría por acá, pero no tendría nada que ver con el gráfico, ¿no es cierto? En este caso el gráfico me dice de inmediato si el valor está bueno o está mal. ¿Ya? Ahí tenemos respondidas dos preguntas. Uno, ¿cuál era la cantidad demandada? Y el otro, ¿cuál era la cantidad ofrecida? Pero hay una tercera pregunta en ese mismo punto. Ah, ya. El tipo de desequilibrio y la magnitud. La única parte donde hay equilibrio es donde se juntan, es decir, al precio de 300. Cualquier otro precio que sea genera un desequilibrio. El desequilibrio se da en relación a que la cantidad ofrecida es de 600 y la cantidad demandada es de 1080. Por lo tanto, aquí hay el equilibrio se llama exceso. Pero ahora me tienen que responder este de la otra parte. Exceso de... No. De demanda tampoco. De cantidad demandada, perfecto. Claro, porque es mayor la cantidad demandada que la cantidad ofrecida. Por lo tanto, el exceso es de cantidad demandada. Y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es la magnitud del exceso? La diferencia, ¿no es cierto? Porque se van a ofrecer solamente 600 y la gente quiere 1080. Hay un exceso de cantidad demandada de 480 unidades. Y listo. Si el precio fuese más alto, ¿qué tipo de exceso se produciría? Supongamos el precio por ahí, sin ponerle ninguna cifra. El exceso ahí sería de cantidad ofrecida, porque el precio más alto no le conviene a los que compran, van a querer poco. Y los que ofrecen, imagínense, lo que sí van a ver. Y todo eso es el exceso de cantidad ofrecida. Entonces, para que lo tengan presente, a un precio más alto que el de equilibrio, se producen excesos de cantidad ofrecida. Y a un precio más bajo que el de equilibrio, se produce un exceso de cantidad demandada. ¿Ya? Bien, tenemos lista la pregunta B. Vamos a la C. Hay otra pregunta más. Vamos a aprovechar el mismo gráfico. El excedente del consumidor. Excedente del consumidor y del productor. Por favor, escuchen, pero si no entienden no importa. Les voy a dar la definición de excedente del consumidor. Pero vuelvo a reiterar, si no me entienden no importa. El excedente del consumidor corresponde al beneficio neto que obtienen los consumidores desde el momento en que comparan el precio de mercado con el precio máximo que ellos están dispuestos a pagar, considerando la cantidad de equilibrio y dividiendo todo eso en 2. No se entiende nada, sí, no se entiende así. Pero esa es la definición. Vamos, lleguemos al gráfico y ahí se va a entender al tiro, porque es lo más simple que hay. Lo primero,
No sé si escucharon que la última parte decía dividido en 2. Ya. En esencia, si yo tengo este rectángulo, la base vale A y la altura vale B. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? A por B, ¿cierto? Entonces el área sería A por B. Pero, supongamos que yo hago esto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo estoy dividiendo en 2. ¿Y qué obtengo? 2 triángulos. Si yo quiero el área de este triángulo, ¿cómo sería? A por B dividido en 2. ¿Y qué decía el excedente del consumidor? Dividido en 2. Eso quiere decir que el excedente del consumidor tiene que ver con el precio y con la cantidad, pero dividido en 2. En otras palabras, está representado por un triángulo. ¿Qué triángulo? Fíjense, si hablamos de excedente del consumidor, tiene que ver con la curva de demanda. Y esta es la curva de demanda. Tiene que ver con el punto de equilibrio y tiene que ver con el precio de equilibrio. Entonces, en esencia, el excedente del consumidor va a ser este triángulo. Es decir, lo voy a rayar encima. Eso y eso. Por lo tanto, el excedente del consumidor sería ahí tenemos el excedente del consumidor. Ese triángulo. Ahora tenemos que calcularlo en números. Y aquí aplicamos lo que acabo de decir. Ojo, y aquí cuidado con la palabra. Esto es excedente y este otro es exceso. No es lo mismo. El exceso es cuántas unidades faltan o sobran. Y el excedente tiene que ver con una multiplicación. ¿Ya? Tiene que ver con un beneficio neto. No me quiero meter más en el tema, pero tiene que ver con el estado de resultados que ustedes van a ver después en contabilidad. Pero por ahora, déjenme citar el par. Excedente en este caso del consumidor. Algebraicamente este excedente del consumidor va a ser igual a la altura. ¿Cuánto vale la altura de este triángulo? 250, ¿no es cierto? En otras palabras, la altura ya lo obtengo restando del precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor, le resto el precio de equilibrio. En otras palabras, precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor, 550, menos el precio de equilibrio, 300. Y eso multiplicado por la base, y la base vale 1000, que es la cantidad de equilibrio, por 1000. Y todo eso dividido en 2. Ahí vamos a seguir con el cálculo. Primero, una aplicación del concepto de excedente del consumidor. Imagínense que los consumidores van a este mercado y ellos, ustedes, yo, nosotros, ya, vamos a comprar palta y estamos dispuestos a pagar máximo 550 pesos por palta, por ejemplo, o por kilo de palta. Supongamos que sean 550 pesos. Ese es el precio que estamos como máximo. Uno dice, si está a 550, compro. Si no, no. Pero vamos al mercado y vemos que en el mercado están en equilibrio a 300. ¿Tengo un beneficio? Sí, porque pensaba pagar hasta 550 por el kilo. ¿Y cuánto tengo pagando por el kilo? 300. ¿Conviene que haya equilibrio en el mercado? Sí. ¿Y hay un ahorro de cuánto? De 250 por kilo. ¿Y cuántos kilos se venden? 1000. 1000 es la cantidad de equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, el excedente sería esa diferencia por 1000, pero como ese es el triángulo, no es el rectángulo completo, ese triángulo se divide en 2. Y en este caso, el excedente del consumidor sería igual a. Lo voy a hacer paso por paso, después ustedes eliminan todos los pasos que les sobren. 550 menos 300 vale 250 por 1000 dividido en 2. Eso serían 250.000 dividido en 2. Por lo tanto, el excedente del consumidor es de 125.000. Y ahí está el excedente del consumidor. ¿Dónde podríamos determinar el excedente del productor? Con la curva de la oferta Ya, la curva de oferta, y el precio. la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, ¿cierto? Bien. ¿Alguien también lo dijo antes?
dijo entre 250 y 300, ¿cierto? Ya. En esencia, el equilibrio del, perdón, el excedente del productor va a estar dado por eso y por eso, ¿sí? Entonces, este excedente del productor va a ser el precio de equilibrio 300 menos el precio mínimo que está dispuesto a pagar 250, y eso por 1000 dividido en 2. ¿Qué excedente debería dar más alto? ¿Cómo? ¿Quiénes reciben más beneficio en este mercado? ¿Los consumidores, los productores? Los consumidores, de hecho, tienen un tremendo triángulo, y el triángulo de los productores es más pequeño. ¿Y por qué es más pequeño el de los productores? No. Es una cuestión de precios. Fíjense que el precio del mercado es un poquito superior al mínimo que ellos están dispuestos a pagar. En cambio, para los consumidores, el precio máximo es bastante, casi el doble de lo que estaban dispuestos a pagar. En estas condiciones de mercado se ven más beneficiados los consumidores que los productores, porque los productores van a estar aquí. Excedente del productor. ¿Se dan cuenta? Y esto es por la diferencia entre el precio mínimo y el mercado es 50. En este otro caso es de 250. Por lo tanto, el excedente del productor va a ser mucho más bajo. Seguimos. 50 por 1000 y dividido en 2. ¿Sí? Esto implica que 25.000. sería 50.000 dividido en 2, por lo tanto, el excedente de los productores de 25.000. Y ya está el costo. Y hasta ahí llega la prueba. Eso nomás. Eso. Entonces, voy a intentar, ahora ya no te bien. Ah, sí, pero vale como un 40% de la prueba. ¿Pero es pito de lo de Mayor Alternativa o hay igual de tradición? Hay un par de, no, verdad de paso no, de desarrollo. ¿De desarrollo? Claro. ¿Cuántos días tenemos? Voy a tratar de subir ahora, aunque el día no veo, tengo tantas cosas que hacer. A ver si mañana o el viernes subo el otro ejercicio, para que lo traten de hacer en la casa también. Pero recuerden, no sé si ya vieron el archivo. ¿Abren el archivo con esto? Está desarrollado, ¿cierto? Sí, está completo. ¿Está completo? Ah, no, es que algunos no sé por qué está muy descargado en internet. Pero está. Ahora, si alguien lo intenta resolver y hay algo que no le funcione, que algo no le funcione, algo que no entienda, búsqueme. Yo estoy todos los días en la tarde acá en la sede. ¿Ya? Me buscan en la sala profesora o en alguna sala y ningún problema, le ayudo todo lo que sea necesario. Lo otro, si se fijan, como que no es que haya puesto tanto el pie en el acelerador, pero creo que viene un poquito más rápido, era para terminar hoy día el ejercicio. Entonces, así le sacamos más provecho a la clase que viene. Porque en la primera parte yo voy a ver hasta dónde avanzaron y todo el tema, ver dudas, y en lo que quede podríamos hacer completo en la pizarra el otro ejercicio. ¿Ya? Ya con eso quedamos listos para dar prueba. ¿Ya? Parece que igual terminamos un poquito antes, que igual a veces se agradece. Ya. ¿Me queda? ¿Sí? Eso que está ahí en la excusa de cantidad demandada siempre va a ser exceso, nunca va a ser